Parecía una noche como cualquier otra. Estaba terminando una entrega en la zona rural de Nevada y me detuve en una de esas gasolineras mal iluminadas al costado del camino con solo un surtidor funcionando y un cartel medio parpadeante. El lugar estaba vacío salvo por un asistente somnoliento detrás del mostrador. Me llené el tanque, fui al baño y compré un café que más bien parecía agua de cenicero. Cuando regresé al camión, noté algo extraño en el suelo, justo debajo de la parte trasera del camión. Era oscuro, espeso y goteaba lentamente. Me acerqué pensando que era petróleo, pero no lo era. Era sangre. La sangre goteaba desde la esquina de la carrocería como si hubiera algo dentro. Pero sabía que el camión estaba vacío. Había descargado toda la carga la tarde anterior y no quedó ni un solo residuo. Abrí la puerta trasera con una sensación de hundimiento en el estómago y, como era de esperar, no había nada allí. Nada visible. Solo el eco del compartimento vacío y el fuerte olor a hierro. La sangre continuó goteando, saliendo de un pequeño espacio entre las placas de metal en la base. Agarré un poco de papel e intenté limpiarlo, pero parecía que salía directamente del metal. Como si estuviera impregnada. Llamé al asistente para ver. Vino, miró unos segundos y se retiró con el rostro pálido. Eso, no es tuyo. Le pregunté qué quería decir, pero él simplemente negó con la cabeza y regresó a la tienda sin decir nada más. Regresé a la camioneta, limpié lo que pude con un paño viejo y me fui, tratando de olvidar lo que vi. Pero la imagen permaneció conmigo todo el tiempo. El sonido del líquido goteando, el olor. Y la sensación de que esto no era normal. He visto camiones con fugas de todo tipo de cosas. ¿Pero sangre limpia y fresca saliendo de una estructura metálica? Nunca había visto eso antes. En los días siguientes la mancha volvió a aparecer. Siempre en el mismo lugar. Cada vez que lo limpiaba, reaparecía después de unas horas. Incluso con el camión parado, incluso bajo el sol. A veces parecía más oscuro, a veces más brillante, como si fuera reciente. Lo llevé a un taller y les pedí que revisaran la estructura. Tomaron fotografías y desmontaron parte de la carrocería. No encontraron nada. Sin fallos, sin infiltraciones. El mecánico simplemente dijo, es como si viniera del interior del propio metal. Y en ese momento supe que la cosa no tenía explicación. Intenté olvidarlo. Seguí adelante, fingiendo que todo estaba en mi cabeza, cansancio tal vez. Pero luego vinieron las pesadillas. Siempre lo mismo, yo parado en el arcén, abriendo la puerta trasera de la camioneta y una figura esperándome dentro. Nunca vi la cara. Solo los ojos, hundidos, oscuros, sin vida. Y el sonido de algo húmedo siendo arrastrado sobre metal. Me desperté empapado en sudor, con la sensación de que no era solo un sueño. Y lo peor, cada vez que me despertaba, la sangre estaba allí de nuevo. Escurrido, fresco, goteando silenciosamente. Un día decidí que necesitaba deshacerme de ese cuerpo. Hablé con la empresa, hice como que estaba comprometido y pedí un reemplazo. Me dieron otro. Por un tiempo estuve en paz. Sin manchas, sin olores, sin pesadillas. Hasta que una semana después, me detuve en una gasolinera en Oklahoma, fui a cargar combustible y lo olí. Ese olor a hierro, denso, inconfundible. Corrí detrás del camión, el camión nuevo, y allí estaba. La misma mancha. Misma posición. Incluso gotea lento y espeso. Fue como si hubiera venido conmigo. Como si no fuera parte de la carrocería. Pero la mía. Una noche hablé con un viejo camionero en un bar de carretera. Solo le conté una parte de la historia esperando que se riera. Pero él no se rió. Él simplemente me miró con esa mirada de alguien que ha visto demasiado. Dijo, hay cosas que se le pegan a quien las lleva. No importa qué ni cuándo. Si las llevaste, quedan marcadas. Pregunté qué hacer.
Solo dijo, no te detengas. Nunca. Si te detienes demasiado, podría caerse del camión. Nunca lo olvidé. Desde entonces duermo poco, me detengo lo menos posible, siempre en lugares con gente. Pero a veces no sirve de nada. He visto la marca aparecer incluso cuando el camión está en movimiento. Ya podía olerlo dentro de la cabina. Una vez, la radio se encendió sola y se pudo escuchar un sonido de goteo repetitivo, como sangre goteando sobre metal. Y al fondo, un aliento. Como si algo estuviera conmigo, esperando. No sé qué era. No sé de dónde vino. Lo único que sé es que desde aquella noche en la gasolinera mal iluminada, nunca más he vuelto a conducir solo. Hoy en día, cada vez que me detengo en algún lugar más remoto, dejo un paño preparado detrás del camión. Ya ni siquiera espero a que aparezca la mancha, ya sé que aparecerá. Algunos compañeros en el camino empezaron a comprender. Uno de ellos preguntó por qué mi camioneta siempre parecía como si hubiera sido lavada por detrás. Cambié de tema. No tiene sentido intentar explicarlo. Ese no es el tipo de cosas que se dicen sin parecer loco. Pero vi la mirada en los ojos de los otros conductores. Esa mirada de quien también lleva algo. Quizás no sangre. Pero alguna marca. Algo que quedó después de un envío y que no debería haber existido. Una mañana, necesitaba cambiar un neumático cerca de un campo abandonado. La linterna falló y cuando la volví a encender vi algo reflejado en el costado del camión. Una silueta. Agachado. Propiedad. Como si estuviera mirando la mancha de sangre y no a mí. Parpadeé y desapareció. Pero lo que me detuvo fue que, al volver a subir a la cabina, encontré la puerta del pasajero entreabierta. Y dentro, en el salpicadero, un arañazo, como una uña arrastrada sobre plástico. Desde entonces, conduzco con todo cerrado, incluso en movimiento. Ya he probado a cambiar de ruta, de vehículo y hasta de empresa. No sirve de nada. La marca regresa. Siempre en el mismo lugar. Siempre en el mismo formato. Como una firma. Y ahora, a veces, también aparece un rastro de gotas que llega hasta la mitad del camino. Como si algo hubiera salido, y vuelto. La sensación de estar seguido es constante. Por la noche, siento como si alguien respirara a mi lado, fuera de la cabina, siguiendo el viaje. Esperando a que me detenga. Solo esperando. Entonces, si alguna vez ves sangre en la parte trasera de su camión y no sabe de dónde proviene, no la ignore. Y lo más importante, no abras la puerta trasera pensando que solo es suciedad. Porque hay cosas que no se deben transportar. Y si lo hacen, no se irán. Era casi medianoche cuando lo vi por primera vez. Una extensión desierta de la campiña de Kansas, una carretera recta, sin un alma viviente durante horas. El cielo estaba nublado, sin luna, solo los faros iluminaban el asfalto descolorido y la línea amarilla continua. Fue entonces cuando, de la nada, las luces delanteras captaron algo que había más adelante, un autobús escolar estacionado al otro lado de la calle. Viejas, descoloridas, de color amarillo, con pintura descascarada y ventanas oscuras. Estaba bloqueando ambos carriles. Reduje la velocidad inmediatamente, pisé el freno y me detuve a unos 10 metros de él. Ningún sonido, ninguna luz, solo ese enorme autobús, inmóvil, como si hubiera aparecido de la nada. Salí de la cabina pensando que tal vez fue un accidente o que alguien necesitaba ayuda. Caminé hacia él con la linterna en la mano, gritando en voz alta. Ninguna respuesta. Fui a la puerta principal, no estaba cerrada. Lo abrí lentamente, con ese crujido seco que solo hacen los autobuses viejos. El interior estaba oscuro, pero el olor fue lo primero que me atrapó, moho, óxido, algo dulce y podrido al mismo tiempo. Iluminé fila por fila. Nada. Sin pasajeros. Sin conductor. Pero los bancos,
Los bancos tenían marcas. Como si alguien hubiera estado sentado allí hasta hace poco. En la parte trasera del autobús vi algo que me hizo detenerme, una mochila infantil de color rosa tirada en el pasillo. Lo recogí con cuidado. Estaba húmedo, pero no sucio, como si lo hubieran dejado allí minutos antes. Pero allí, en el bolsillo lateral, había un refrigerio envasado. Nuevo. Todavía cerrado. Miré de nuevo a mi alrededor, grité otra vez llamando a alguien, pero no había nada más que el silencio más denso que jamás había sentido. Bajé con la mochila en la mano, el cuerpo helado, y volví rápidamente a la camioneta, ya con esa sensación de que algo andaba mal desde el principio. Pero lo que me destruyó fue cuando miré hacia adelante. El autobús ya no estaba allí. La pista estaba limpia, vacía, como si nada hubiera pasado. Y no había marcas de neumáticos. Ninguna señal de que se hubiera movido. Sin rastro de arrastre, sin polvo en el asfalto. Nada. Miré hacia atrás, a todas partes, y solo había camino. Y la mochila en mi mano. Real. Pesado. Con un nombre escrito con bolígrafo en el interior, Emily W. Me senté en la cabina, todavía sosteniendo mi mochila, tratando de comprender qué había sucedido. Arranqué el motor y me quedé allí parado unos minutos, esperando que reapareciera el autobús, alguna señal de que no me estaba volviendo loco. Pero el camino permanecía vacío, el silencio pesaba como si el tiempo se hubiera congelado. Encendí la radio, esperando escuchar alguna voz, alguna noticia, cualquier cosa, solo estática. Cogí mi móvil pero no tenía señal. Decidí continuar mi viaje. Pero mantuve la mochila en el asiento del pasajero como prueba de que realmente sucedió. Llegué a la siguiente gasolinera por la mañana y fui directo a mostrarle al encargado mi mochila. Le pregunté si conocía alguna escuela en la zona, alguna Emily W. Miró la mochila durante unos segundos y se puso pálido. Dijo que hace años, un autobús escolar se cayó de un puente en esa zona en una mañana de niebla. Todos los niños murieron. La historia se convirtió allí en leyenda. Ya nadie utiliza esa carretera de noche, por superstición. Y una de las víctimas era una niña llamada Emily Westbrook. Le mostré el nombre escrito en el bolsillo de su mochila y él simplemente asintió en silencio. No sabía qué decir. Simplemente dejé mi mochila allí y me fui. Regresé al lugar de encuentro unos días después durante el día. Nada fuera de lo normal. Sin marcas en el asfalto. Pero cuando me detuve en el mismo lugar y salí, encontré algo al costado del camino. Un zapato de niño, cubierto de polvo, con la suela desgastada. Lo recogí y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Era el par de la mochila. Mismo diseño, mismo color. Y lo peor, en la plantilla había una fecha escrita, casi borrada, el día del accidente. Desde entonces, nunca he vuelto a recorrer ese tramo sin sentir escalofríos. Porque el lugar puede parecer normal, pero el camino sí. A veces, en viajes largos, veo unas luces delante y por un momento pienso que es el autobús. Más de una vez pisé el freno, jurando que había vuelto a aparecer. Pero cuando me acerco, solo es una curva vacía, las luces delanteras engañando mi mente. Y a veces, en el espejo retrovisor veo la forma de algo grande, amarillo, desapareciendo en la distancia. Como si me siguiera desde lejos, recordando que una vez me detuve. Eso lo vi una vez. He pensado en tirar la mochila, quemarla, enterrarla. Pero algo dentro de mí me dice que esto no es una buena idea. Que de alguna manera ella me eligió. Y lo más curioso es que, de vez en cuando, la encuentro en diferentes lugares del camión. Una vez estaba en la guantera. Otro más, en el asiento trasero. Y hubo una noche que me desperté con la cremallera abierta y el snack que había dentro, mordido. No le conté esto a nadie. ¿Quién lo creerá? Pero desde ese encuentro, siento una presencia cuando conduzco. No amenazante. Pero triste.
como si alguien todavía estuviera esperando llegar a casa. También he notado que de vez en cuando recibo interferencias de radio en el mismo punto de la ruta original. El sonido es siempre parecido, voces de niños riendo, a lo lejos, como si estuvieran jugando a lo lejos. A veces mezclado con el sonido de los frenos, del agua golpeando algo metálico. Ya apagué la radio, ya cambié el aparato. No sirve de nada. Cuando llega a ese punto del camino, el sonido regresa. Y cada vez parece más cerca. Me pregunto si otros camioneros lo habrán visto. Si alguien más se ha parado a ayudar a ese autobús. Quizás lo hicieron, pero guardaron silencio. O tal vez, no regresaron. Una vez investigué las desapariciones de conductores en la región y encontré 3 casos inexplicables en los últimos 10 años. Todos desaparecieron en un radio de 10 kilómetros de ese tramo. ¿Coincidencia? ¿Podría ser? Pero ¿qué pasa si no lo es? ¿Qué pasa si ese autobús aparece para alguien que tiene algo que llevar? Algo que no es ni carga ni pasajero. Pero la memoria. Así que si alguna vez te encuentras cruzando una carretera desierta y te encuentras con un viejo autobús escolar bloqueando el camino, piénsalo 2 veces antes de bajar. Porque no solo quiere ayuda. Él quiere ser recordado. Y a veces quiere llevarse a alguien con él para no sentirse tan vacío. Era una de esas mañanas en las que el sueño es pesado y el camino parece interminable. Iba de camino a hacer una entrega en Utah, cansado, solo quería detenerme en un lugar seguro. Encendí el GPS, como siempre hacía, solo para confirmar la ruta, y fue entonces cuando apareció. Un nuevo camino, uno que nunca había visto antes. Me acortó buena parte del trayecto, ahorrándome casi 4 horas. ¿El extraño? Ella solo apareció después de que el reloj digital en el tablero marcara la 01. Antes de eso, nada. ¿El nombre de la ruta? Ninguno. Solo la línea roja en el GPS, resaltada, como si hubiera sido agregada en la última hora. La curiosidad ganó. Sigue el camino. La entrada era discreta, casi como una vía de servicio, sin ningún cartel, sin iluminación. Pero el asfalto estaba bueno. Demasiado limpio, como si nadie lo hubiera usado. Al entrar me di cuenta que el GPS dejó de hablar. Las instrucciones han desaparecido, quedando solo la línea. Intenté hacer zoom, pero la pantalla se congeló. Aún así, continué. El camino parecía tranquilo, demasiado perfecto. Árboles simétricos, distancia exacta entre postes, sin otros vehículos. Parecía hecho solo para mí. Llegué a mi destino mucho antes de lo esperado. La empresa ni siquiera había abierto aún. Esperé en el patio, tratando de entender qué había sucedido. La parte extraña empezó cuando miré el reloj en el tablero, 4:18. Pero por lo que recuerdo, no pudo haber sido tan rápido. Miré mi teléfono, 6:02. El reloj del tablero se había detenido. Y yo, aparentemente, había perdido casi 2 horas en algún punto de esa ruta. No pude recordar nada que pudiera explicarlo. Excepto que el camino pareció tragarme por un rato. Esa noche tuve mi primera pesadilla. Soñé que conducía por la misma carretera, pero sin luces delanteras. La oscuridad era total y aún así podía ver. Árboles retorciéndose, el camino moviéndose como piel y figuras al costado del camino observándome. Me desperté con el cuerpo rígido, sudando y con el sonido de cuernos lejanos todavía resonando en mi cabeza. Pensé que era solo estrés. Pero en las noches siguientes, la misma pesadilla regresó. Y la carretera GPS, también. Después de unos días, decidí probarlo nuevamente. Esperé a que el reloj marcara la medianoche y encendí el GPS. La misma ruta apareció, en el mismo tramo, con la misma absurda ganancia de tiempo. Era como si solo existiera en un momento determinado, para aquellos que prestaban atención. La recogí de nuevo,
más por impulso que por lógica. Y de nuevo el camino estaba perfecto, como si hubiera sido recién construido. Pero ahora he comenzado a notar cosas que antes tal vez habría ignorado. Los postes parecían demasiado viejos y se oxidábamos en silencio. Algunos tenían algo colgando sobre sus cabezas, balanceándose lentamente, pero no podía ver qué era. Una vez más llegué a mi destino con el horario cambiado. El tablero marcaba 3:27, el teléfono celular marcaba 5:1. Y no recordé una parte entera del viaje. Hubo lapsos de memoria, destellos de una espesa niebla que cubría el parabrisas, figuras de pie en el arcén y una curva que parecía no tener fin. Empecé a sentir que el camino no acortaba el tiempo, sino que le quitaba pedazos. Como si cobrara una tarifa a cambio de la facilidad. Una parte de mí. Y las pesadillas empeoraron. Ahora estaba soñando despierto. Tuve visiones breves incluso cuando conducía por rutas normales, sombras en el espejo, señales extrañas en los tableros, sonidos apagados de voces de niños. He hablado con otros camioneros sobre esto, pasando por alto los detalles. Nadie admitió haber vivido algo parecido, pero uno de ellos, uno mayor, me llevó aparte después y me preguntó, ¿era después de medianoche? ¿Una ruta sin nombre? Cuando lo confirmé no dijo nada más. Simplemente me entregó un trozo de papel con 3 palabras escritas a mano, no usar más. Desde entonces, comencé a evitar la carretera. Incluso cuando el GPS lo mostró. Incluso cuando llegó la fatiga y supe que podía tomar un atajo. Pero a veces, el camino aparece solo. Hubo una noche en que no pregunté por direcciones. No toqué el GPS. Pero lo encendió solo a las 01, trazando el camino sin mi permiso. La línea roja brilló como una advertencia. Y esa noche, lo juro, el camión se volcó solo. La dirección se puso rígida, como si la hubieran tirado. Tuve que forzar todo para mantener el control. Me salí de la carretera, me detuve en el arcén, temblando. El GPS falló. Y desde entonces, cada vez que el reloj se acerca a la medianoche, se enciende solo. Y aparece la ruta. Hoy en día ya no dejo el GPS conectado. Lo guardé en el fondo del cajón, sin batería, apagado. Aún así, de vez en cuando escucho el sonido de activación que viene de la cabina en medio de la noche. Como si la ruta todavía intentara llamarme. Y lo peor es que a veces, incluso con el GPS apagado, veo la línea roja. No en la pantalla. Pero en el camino. Una delgada línea brillando sobre el asfalto, frente al camión, se extiende en la oscuridad, tratando de atraerme. Y tengo ganas de seguir. Como si algo allí me conociera. Como si supiera lo que necesito. Ya he intentado explicarme a mí mismo que es agotamiento. Que el cerebro inventa cosas cuando está desgastado. Pero de nuevo, me despierto en un lugar extraño. Un post al que no recordaba haber llegado. Un destino alcanzado antes de lo posible. Siempre con el reloj bloqueado. Siempre con un sabor metálico en la boca. Y siempre después de un sueño en el que despierto dentro de un camión parado en medio de la nada, con sonido de ruedas girando sobre piedra, incluso sin que el camión esté encendido. Una vez intenté trazar todo el camino indicado por la ruta en el mapa. No existe. Sin carreteras, sin conexiones reales. Un tramo de bosque donde no hay registro de la construcción de una carretera. Nada. Pero cuando paso por el lugar, el aire cambia. Hace más frío y más denso. Y el motor parece hacerse más ruidoso, como si supiera dónde está. He pensado en dejar la carretera. Pero creo que ya es demasiado tarde. La ruta me conoce ahora. Y cada vez que salgo a correr por la noche, ella intenta regresar. Así que, si usas el GPS y ves que aparece una nueva ruta después de medianoche, una que acorta demasiado el trayecto, no la sigas. Porque hay caminos que no son atajos. Son trampas. Y una vez dentro, el tiempo puede pasar aún más rápido.
pero él nunca regresa igual. Siempre he sido de esas personas que lo graba todo. La cámara del tablero está ahí, firmemente en el parabrisas, capturando cada centímetro de la carretera, más por seguridad que por cualquier otra cosa. Pero nunca revisé las imágenes, a menos que algo sucediera. Pero esta semana, tuve algo de tiempo en el patio de la compañía naviera y decidí ver algunos extractos antiguos, más por curiosidad, ¿sabes? Quería armar un video con momentos interesantes del camino. Tomé la tarjeta de memoria, la conecté a mi computadora portátil y comencé a ver algunas grabaciones nocturnas de la semana pasada. Y ahí fue cuando me di cuenta. Una mañana temprano, en un tramo completamente vacío de Nuevo México, vi una figura cruzando la calle, unos metros delante del camión. Parecía un hombre alto, delgado y que caminaba lentamente. ¿El extraño? No recuerdo haber visto esto mientras conducía. No toqué la bocina, no hice un brusco cambio de carril, no hice ningún comentario a nadie. Pero en la grabación, él está allí. Cruzar la calle como si supiera exactamente dónde pisar para evitar ser atropellado. Sin prisa, sin mirar el camión. Y lo que me puso la piel de gallina fue la cara. O mejor dicho, la ausencia de ella. En el video, la cabeza parecía borrada. Como si la luz del faro no lo captara. Pensé que era un error de la cámara, reflejo, no sé. Pero seguí mirando y me di cuenta que apareció de nuevo. 2 noches después, en otro estado. Otro camino. La misma figura, cruzando la vía, en el mismo ángulo, a la misma distancia. Comencé a buscar más archivos. Y allí estaba, una y otra vez, en diferentes días y en diferentes lugares, siempre con el mismo patrón. Parecía programado. Pero la dashcam es normal, sin función de edición, sin conexión a nada. Eran solo imágenes sin editar. Empecé a sudar fríamente. ¿Por qué si era la misma figura cómo apareció en lugares tan lejanos? ¿Y por qué siempre en el mismo punto del video, como marcando algo? Se lo mostré a un colega de la empresa. Él miró los videos en silencio y cuando terminé, simplemente me dijo, borra esto. Le pregunté por qué y se puso pálido. Este tipo, lo he visto en reportajes antiguos. En foros extranjeros. Lo llaman, el caminante. Dicen que cuando empiezas a verlo en las cámaras, es porque ya te está siguiendo. Y cuando aparece en video, pero no lo viste en vivo, es porque estaba demasiado cerca. Después de eso traté de olvidar. Borré los archivos de la dashcam y formateé la tarjeta. Pero no sirvió de nada. La figura también empezó a aparecer en nuevas grabaciones. Incluso si no veo nada en ese momento. En diferentes tramos de la carretera, en diferentes momentos. Y peor aún, ahora parecía más cerca. En las primeras grabaciones, aparecía a lo lejos, cruzando la calle. Pero en los últimos minutos, ya estaba al borde de la pista, detenido. En una de ellas se podía ver su sombra extendiéndose hacia el camión. Como si supiera que lo estaban filmando. Como si quisiera ser visto. Dejé de reseñar por un tiempo. Intenté mantener la rutina, pensando que las cosas pasarían. Pero las pesadillas comenzaron. Siempre con la misma escena, yo conduciendo, y verlo parado en el arcén, de espaldas. Mientras paso junto a él, la radio crepita y oigo mi propia voz preguntando, ¿viste eso? Me despierto sudando, con la garganta seca y a veces con la sensación de que hay alguien fuera de la cabina. Una vez, me desperté temprano en la mañana en el patio de envío y vi una silueta parada entre 2 camiones. Parpadeé y ella ya no estaba. Llevé el camión a inspeccionar y les pedí que reemplazaran la cámara. Introducieron un modelo nuevo, diferente, más moderno. Primera noche con ella, lo mismo. Figura que aparece en el video. Solo que esta vez, más cerca. El rostro seguía siendo una imagen borrosa, oscura y sin rasgos distintivos, como si la lente no pudiera enfocar.
Pero el cuerpo estaba más claro ahora. Ropa oscura, brazos demasiado largos. Y algo en la forma en que se movía parecía extraño, como si sus pasos no estuvieran sincronizados con el tiempo del video. Como si no obedeciera las reglas de la grabación. Comencé a dejar una cubierta sobre la cámara del tablero y apagándola cada vez que podía. Pero hubo una noche en que lo olvidé. Y cuando fui a ver el archivo al día siguiente, el video terminaba con una imagen fija de mi propia cara, durmiendo. La cámara estaba enfocada hacia mí. Nunca la giro. Nunca. Y lo último que aparece en el video es una sombra que se acerca desde la parte trasera de la cabina. Después de eso, solo estático. Desde entonces ya no uso cámara en el camión. Saqué la cámara del tablero y la puse en el fondo de una caja con cinta aisladora, como si eso fuera suficiente. Pero a veces, incluso sin grabar nada, siento que me están observando. Incluso detuve el camión y caminé alrededor de la cabina para ver si había alguien allí. Nunca lo ha hecho. Pero el aire es pesado, como cuando sabes que hay alguien en la habitación, incluso sin oír ningún sonido. He pensado en poner otra cámara, solo para confirmar si todavía está por aquí. Pero ¿qué pasa si así es? ¿Qué hago con esta información? Una noche, en un tramo solitario de la carretera, vi algo en el espejo retrovisor. No estaba claro, pero parecía la misma silueta. De pie al costado del camino, mirando. Ni siquiera parpadeé. Seguí conduciendo con el estómago revuelto. Cuando llegué a mi destino, el GPS marcaba 20 minutos menos de lo que debía. Como si el tiempo se hubiera duplicado. Y esto coincide con lo que leí después en algunos informes, que parece no solo ser visto, sino cambiar la ruta. Cambiar el clima, desalinear las cosas. Dejar huellas en los recuerdos. Estuve obsesionada durante unos días. Volví a buscarlo en los antiguos foros. Algunos dijeron que después de cierto punto, deja de aparecer en las grabaciones y comienza a aparecer solo en las reflexiones. Otros, que entra en sueños. Pero hubo uno que me dejó helado hasta los huesos. Un hombre dijo, si aparece mirando a la cámara y no simplemente cruzando la calle, entonces es demasiado tarde. Recordé el video que termina con él acercándose al interior de la cabina. Y empecé a entender que quizá ya no era cuestión de grabar, sino de subir. Entonces, si tienes una cámara para salpicadero y te gusta revisar grabaciones antiguas por curiosidad, piénsalo 2 veces. Porque a veces la cámara graba más de lo que debería. Y no todo lo que aparece es un error. A veces, es una advertencia. Todo empezó con un sueño. De esos en los que te despiertas sin saber si realmente fue un sueño o solo un pensamiento intrusivo. Yo estaba conduciendo y de repente, en el espejo retrovisor, vi a alguien acostado en el asiento trasero de la cabina. Cubierto hasta el cuello, cabello oscuro, peinado hacia un lado. No me asustó exactamente. Simplemente me pareció raro. Como si esa persona hubiera estado allí durante mucho tiempo. En el sueño no hice nada. Simplemente conduje, como si fuera normal compartir espacio con alguien. Me desperté un poco confundido. Me reí de mí mismo. Dije en voz alta, viajar demasiado te fríe la cabeza. Pero la noche siguiente soñé lo mismo. Solo que esta vez, estaba despierto. Sentado, medio encorvado, mirando por la ventana, de espaldas a mí. No pude ver la cara. En el sueño, pregunté algo como ¿está todo bien allá atrás?, pero no respondió. Él simplemente levantó una mano, como si estuviera haciendo un débil gesto con la mano. Me desperté con la sensación de que alguien acababa de salir de la cabina. El aire parecía agitado. La cortina lateral, un poco fuera de lugar. Pero una vez más intenté racionalizarlo. Cansancio, imaginación, no sé. Excepto que entonces las cosas empezaron a salirse de control. Una mañana,
después de parar en una gasolinera y dormir unas horas, me desperté con marcas. Huellas de manos. Sobre el cuero claro del asiento trasero, huellas sucias, como de suciedad o grasa. 3 marcas de una mano derecha, en el respaldo. No llevo a nadie. Nunca. Y limpio el camión cada vez que puedo. Lo miré fijamente durante unos buenos minutos, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero no lo hizo. Fue como si alguien se hubiera apoyado en él para levantarse. Lo peor. En la esquina del banco, un poco de pelo. Oscuro. Largo. Estuve tenso todo el día. Pasé el viaje mirando por el espejo retrovisor más de lo que debía. Incluso tomé una fotografía de las marcas, solo para demostrarme a mí mismo que no me estaba volviendo loco. Por la noche dormí con la cortina de la cabina medio abierta. Yo quería ver. Si había algo, quería afrontarlo de frente. Pero lo que vi fue peor. Durante la madrugada, abrí los ojos y, por un segundo, vi una silueta agachada en el asiento trasero, como alguien tratando de esconderse. Parpadeé. Desapareció. Pero la cortina estaba abierta de par en par y el aire, frío. Al día siguiente froté el banco con fuerza, frotando como si eso borrara lo que veía, o lo que creía ver. Tiré el paño a la basura, ni siquiera quería conservarlo. Pero el sentimiento no desapareció. Cada vez que detenía el camión, sentía ese peso detrás de mí. Como si realmente alguien estuviera allí. Interrumpido. Observando. Y cuando durmió, el sueño regresó. Solo ahora él, el pasajero, empezó a moverse. A veces me quedé dormido. A veces simplemente respiraba profundamente. Pero una vez susurró mi nombre. Me desperté con el sonido todavía vibrando en mi oído, como si me lo hubieran dicho muy cerca de la nuca. Comencé a soñar con él nuevamente todas las noches. Y cada vez estaba más cerca. Ahora, en el sueño, se inclinó ligeramente hacia adelante, como si fuera a colocar su mano sobre mi hombro. Pero me desperté antes de que eso sucediera. Hasta que una noche soñé con su cara. Fue extraño. Inexpresivo. No tenía ojos, solo marcas hundidas, como si los ojos hubieran sido arrancados o nunca hubieran existido. Y aún así, me miró. Eso fue lo que más me inquietó. La presencia no era hostil. Había como una sombra olvidada allí. Como algo que simplemente, nunca se fue. Una noche me desperté con un sonido bajo, el crujido del asiento trasero. Me di la vuelta inmediatamente y vi nuevamente las huellas de las manos. Fresco. Y uno más, en la ventana lateral, como si alguien hubiera intentado empujar la ventana para abrirla. Intenté abrir la puerta de la cabina para salir y respirar, pero estaba cerrada. Como si alguien lo hubiera cerrado desde dentro. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Bajé la cabeza y comencé a orar sin siquiera darme cuenta. Cuando logré abrir la puerta, salí corriendo, tropezando. Pasé el resto de la noche sentado en el asfalto, mirando la cabaña como si se hubiera convertido en una trampa. Al día siguiente fui a un lavadero de autos y desinfecté todo. Bancos, cortinas, panel, suelo. Incluso les pedí que rociaran vinagre, alcohol, cualquier cosa que limpiara. Pero por la noche, cuando todo estaba limpio, las marcas volvieron. En el mismo lugar. Manos pequeñas y sucias. Y un detalle más, en ese momento, había un símbolo rayado en el costado del cuero, casi invisible. Una especie de círculo con 3 líneas. Nunca había visto esto antes. Pero estoy seguro, no lo hice. Y desde entonces, el asiento trasero nunca ha estado vacío. Ni en mis sueños, ni en el camino. Desde entonces, he cambiado el hábito. Ahora duermo con la cortina de la cabina completamente cerrada, sin ningún hueco. Y nunca más miro por el espejo retrovisor por la noche. No quiero ver. Ya entiendo que tienes cosas que,
una vez realizadas, nunca desaparecen. Hay días en los que el banco se siente más hundido, como si alguien hubiera estado sentado allí durante horas. Una vez encontré un botón de ropa de niño entre los pliegues de la tapicería. Azul claro. Ni siquiera quería tocarlo. Lo recogí con un papel y lo tiré a la basura, pero el olor, un leve olor a tierra mojada y moho, permaneció en la cabaña durante días. También noté que las pesadillas comenzaron a repetirse en un bucle. Como si estuviera reviviendo la misma escena con ligeras variaciones. A veces aparece más cerca. A veces me despierto y pienso que está de pie detrás del banco, apoyado en el respaldo de mi silla. Soñé que él me tocaba y me llamaba con voz de niño. Una voz sin emociones. Casi mecánico. Después de eso, comencé a conducir más durante el día. Hago todo lo posible para evitar la noche. Pero cuando no hay manera, lo siento. Él está allí. Aún. Simplemente existir. He pensado en mandar a hacer una limpieza profunda a la cabina, cambiar los asientos, quemar todo. Pero no creo que ayude. Porque esa cosa no se quedó en el camión. Ella está en mí. Intenté dormir en un motel y todavía soñé con él. Sentado en una silla en la habitación, mirándome sin ojos. Por la mañana, la sábana tenía una huella de mano sucia. Dormí solo. Y la ventana estaba cerrada desde dentro. Así que, si viajas solo durante horas y un día te despiertas pensando que alguien estaba durmiendo detrás de ti, no mires. No llames. No hables porque si sigue en silencio, quizá quiera quedarse ahí. Pero si te das cuenta de lo que ves, puede que quieras más.